Y hoy vamos a charlar con un par de atletas, ¿sí? Me he puesto en el medio de los dos atletas de Chivilcoy que hoy están, ¿sí?, en los Estados Unidos. Estamos ahí en el punto de largada, aunque ustedes van a largar y yo me quedo acá, paradito. Sí, por supuesto, porque ustedes son los atletas y son los deportistas. Insisto, hoy están en los Estados Unidos, ahí nos estaban contando que están en Kentucky, ya vamos a llegar a esta parte de la historia. Pero queríamos hablar con ellos, con los hermanos Vega, con los Mellis Vega, para que nos cuenten desde el principio de la historia, lo que se acuerdan, de cómo empezaron en el atletismo y cómo fueron forjando esta gran carrera que hoy tienen dentro del atletismo y bueno, con muchísima proyección. Yo siempre les hago la misma pregunta y hoy se los voy a hacer al aire, así se enojan conmigo al aire, de quién es Tomás y quién es Germán. Siempre les pregunto lo mismo porque no los distingo. Yo soy Tomás. Tomás y Germán. Bueno, gracias por venir esta noche a charlar con nosotros. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Contento porque estamos disfrutando nuestra familia, estamos disfrutando de Argentina ahora en estas vacaciones de verano allá, invierno acá. La verdad que contento porque estamos descargando energía, cambiando todo el aire y nada, para volver más fuerte a Estados Unidos y afrontar la nueva temporada. Pero igual, Germán, no, o sea, el descanso es relativo, ¿no? Porque siempre se está un poco en movimiento, para volver en movimiento también a Estados Unidos después. Sí, tal cual. Tenemos que tener un poco de actividad, por lo menos para no llegar tan flojos a Estados Unidos y bueno, estar de la mejor manera para arrancar la temporada, arrancar de a poco allá en Estados Unidos con todo el grupo y ya veremos qué nos prepara la nueva temporada. Bueno, antes de que se enciendan las cámaras, el micrófono, nos contaban cómo fue la llegada de ambos al atletismo, que la verdad que fue un poco por casualidad, sí, y bueno, y estar atento el entrenador, en este caso, a dos chicos que andaban ahí correteando en el polideportivo. ¿Fue así de casualidad o el polideportivo era el lugar de encuentro de ustedes, el lugar de juego, de recreación? ¿Cómo arranca esta historia de ustedes en el atletismo? Bueno, así como bien estábamos hablando antes de prender las cámaras, nosotros vivimos cerca del poli, siempre íbamos a jugar con nuestros amigos, por ahí llevamos una pelota para jugar a la pelota, corríamos y justamente ese día que nosotros comenzamos, me acuerdo que eran como las 2 de la tarde y estábamos corriendo en la pista de atletismo y nos ve Emir, nos invita Emir y Joana del Pórtico y Jimena Taborda, que también estaban a cargo de la escuelita. Nos invitan a participar y obviamente nosotros realmente no sabíamos qué era el atletismo, no conocíamos y ese mismo día arrancamos a las 5 de la tarde. Esta carrera, digamos, ¿era entre ustedes dos o había más participantes estos primeros 100 metros? Éramos nuestros amigos, creo que éramos como 4 o 5 chicos. ¿Quién ganó? ¿Te acordás? Creo que gané yo y Germán segundo. O algo así. 1-2 puede ser. Sí, pero cuando comenzamos nosotros nos queríamos dedicar a velocidad, pero después nos dimos cuenta que no teníamos futuro. Claro. Bueno, y ahí, bueno, ahí se percató de mí, y estos pibes, sí, los tenemos que invitar a... ¿Invitaron a todos o invitaron a ustedes dos? No, nos invitaron a todos. A todos. Y arrancamos de esos 4 o 5 que éramos, arrancamos 3. Y bueno, después el otro chico dejó, que es un vecino nuestro, un amigo de la infancia, dejó y bueno, pero nosotros seguimos encaminados, la verdad estábamos re entusiasmados, llegábamos todos los días a mi casa y queríamos ir de vuelta al poli, a seguir corriendo. ¿Tenían idea de lo que era el atletismo? ¿Alguna vez habían visto una carrera, escuchado de alguna carrera, algo? No, la verdad nosotros éramos muy chicos y veíamos mucho el fútbol porque practicábamos de más chicos antes de atletismo y nada, sabíamos de básquet y todos esos deportes más comunes, pero de atletismo nunca habíamos escuchado y nos llamó tanto la atención saber interiorizarnos más en lo que se trataba y bueno, y así fue como arrancamos en la escuelita de iniciación, donde arrancan todos los chiquititos, donde se forman y así fue. ¿De qué edad estamos hablando, más o menos? Teníamos 11, 12 años y ya estábamos ahí. Los chicos, cuando están terminando la escuelita, son de 12 años. Sí, 11, 12. Y nosotros, bueno, hicimos hasta mitad de año, era de mitad de año hasta fin de año, en ese grupo de los chiquitos, de la escuelita.
y al año siguiente ya nos pasamos con la escuela de los más grandes, de los adolescentes, y ahí ya nos empezamos a focalizar más y especificar más en pruebas más específicas, no solamente en lo didáctico o jugar. Tomás, ¿estaban practicando algún deporte antes del atletismo? ¿Practicaron, como dice Germán, algún deporte que ustedes hayan ido a practicarlo, amén de conocerlo, digo? Sí, estábamos haciendo fútbol antes, pero también no teníamos futuro. Estábamos haciendo fútbol en Alsina, recuerdo, también porque nos queda bastante cerca. Y creo que hicimos como 2 o 3 años, sí. Pero nada, no nos iba tan bien, por así decirlo. ¿Les gustaba o no? Sí, sí, nosotros ¿O era íbamos. para practicar un deporte? Nosotros íbamos, corríamos y practicábamos deporte, sí. Fue fútbol y atletismo lo único que practicamos, así que Después se quedaron con el atletismo. después nos quedamos así, con el atletismo. Recuerdo que creo que arrancamos los dos deportes, pero después nos dedicamos solamente al atletismo. Bueno, ahí volcaron toda la energía, ¿no? Y como decía Germán, bueno, primero fueron pasando, bueno, la iniciación, la etapa de iniciación, y ahí van pasando por distintas pruebas, los van formando, los van haciendo probar en distintas, digamos, pistas, campo. Sí, bueno, pasábamos por todas las pruebas desde chiquito, creo que fueron como 2 años que practicábamos de salto, velocidad, bueno, lanzamientos, resistencia y nada, practicábamos todo. Es más, tenemos campeonatos provinciales de pruebas combinadas, que son, bueno, pruebas combinadas, como dicen, distintos eventos. Creo que son como 5 o 6 eventos. En 2 días, bueno, uno. Sí, en 2 días por lo general se hacían, era como un fin de semana, íbamos viernes y sábado. Perdóname, ¿qué clase de pruebas combinadas? ¿Qué es lo que involucra? Involucra lo que son saltos en largo, salto en alto, carrera con valla, carrera de velocidad, una carrera de medio fondo, como creo que hacíamos 600 metros en ese momento, y estamos hablando de 13 años, ya era al otro año de, claro, 13, 14 años era, nosotros teníamos. Un montón para 13 años ya empezar con estas pruebas combinadas. Sí, 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 pero es como ir probando Sí. y desarrollando todos los eventos, y nada, después ver en qué evento te va mejor y pulir lo mejor posible ese evento. Les voy a preguntar esto. ¿Ustedes les gustaba, antes de empezar obviamente, a destacarse en obstáculos y en otros, digo, pero ¿les gustaba alguna en particular? Germán, ¿te gustaba alguna en particular de todas las que hacías? Decía, bueno, me gusta esta, me gustaría practicar esta en futuro, aunque después haya cambiado, ¿no? Sí, me gustaba mucho hacer salto triple, muy parecido al salto en largo, pero bueno, son con 3 piques de anticipación antes de saltar al cajón de arena. Y me gustaba hacer mucho también salto con garrocha, que era una prueba poco inusual ahí para nosotros, porque recuerdo que había un chico que hacía salto con garrocha ahí en el poli, lo tenía Emir, pero después no había mucho, y me gustaba a mí. Sí, no es lo más habitual por ahí en una ciudad como Chivilcoy, ¿no? No, tal cual. Pero la verdad después me di cuenta que me gustaba también mucho el medio fondo y me iba muy bien y fue por ahí donde encaminamos. Pero como dice Emir, sos el entrenador, hay que ir probando, buscando distintas variantes, a ver dónde se sienten más cómodos ustedes o dónde se destacan más de acuerdo a la mirada del entrenador. Y en lo personal, Tomás, ¿había alguna prueba que te gustaba más que otra? Sí, a mí me gustaba más en el área de lanzamiento, el lanzamiento del disco. Sí. Después también, bueno, velocidad me gustaba mucho, pero bueno, como ya te dije, no teníamos futuro. Pero sí, me gustan en realidad, bueno, la mayoría de las pruebas, pero el fondo también me llamó mucho la atención porque me iba bien y nada, ahí fuimos eligiendo el fondo, el camino al fondo. ¿Qué tiempo así, digamos, de pasar por estas distintas pruebas hasta empezar a afianzarse en alguna? Creo que fueron como 2 años o un poquito más, sí. Pero después, ya cuando nos metimos directamente al fondo, creo que fue en etapa de bonaerenses, ya como que teníamos que elegir una prueba para clasificar y yo agarré 2000 metros lisos, sí. Yo recuerdo que en un bonaerense, en la etapa regional, había hecho salto en largo y 600 metros y clasifiqué en ambas, pero bueno, en Mar del Plata solamente tenía que hacer una sola prueba y elegí los 600 metros. Y ahí ya quedé para el medio fondo. O sea que los dos ahí terminaron escogiendo, digamos, lo que es
la prueba, digamos, de pista, ¿no? 2.600 metros en este caso, ¿cómo es el entrenamiento, ¿no? ¿Cómo se maneja una prueba de estas características? Yo pienso en 2.000 y pienso en resistencia. Sí, sí, bueno, para esa edad ya resistencia. Son entrenamientos de pasadas, bueno, cambio de ritmo, fondos, pero no tanto, no tan cargado porque somos unos peques todavía, así que. Y 600, porque es un poco menos que 2.000, pero igualmente son pruebas que se van regulando hasta un punto, ¿no? Donde ya hay que lanzarse. Sí, bueno, el 600 metros ya es una prueba más de velocidad prácticamente porque son una vuelta y media a la pista y cuando quería acordar ya tenía que estar rematando. Así que salíamos, hacíamos pasadas, creo que sí, pasadas cortas de 200, 300 metros, 400. Y bueno, después a la hora de correr era básicamente pasar los primeros 200 metros y después ya encaminarse en los primeros lugares para estar atento al remate. Y ya de chiquito, sí, antes de convertirse, digamos, en jóvenes y hoy, bueno, ya estar, digamos, más asentados en lo que es la disciplina. ¿También tomaban la iniciativa como siempre o fueron trabajando? Sí, porque hoy los vemos que salen ahí, ya parten tomando la iniciativa. Cuando arrancaron, empezaron a hacer las primeras pruebas, ¿también les pasaba lo mismo? ¿O te pasaba lo mismo? Sí, bueno, en sí, a veces ya nos conocíamos, ya sabíamos con quién íbamos a correr Claro. y sabíamos si estábamos bien parados, sabíamos que teníamos que salir a correr de entrada o si había alguien que estaba fuerte también, era correr los últimos metros, ¿viste? Definir a ver quién tenía el mejor remate y así era. Bueno, esto se va trabajando, obviamente, pero bueno, después también a veces en la pista hay que tomar alguna decisión. Bueno, sí, así, a veces me tocaba definir con él y era los últimos 100 metros, no hay hermano, así que era definir y dábamos todo. Era así, porque me les ha tocado un montón de veces definir carreras. Sí, sí, bueno, la mayoría de las carreras, como estamos al mismo nivel, nos toca definir en los últimos metros y nada, ahí se termina todo, se termina la hermandad. Bueno, estamos hablando con los Messi Vega del inicio, ¿no? Lo que fue el arranque. Estábamos hablando de los 2.000 metros, de los 600, del salto en largo, etcétera, en los Juegos Bonaerenses. Bueno, en un momento, los Juegos Bonaerenses, que era por ahí para los jóvenes, y hoy lo siguen siendo muchas veces en el atletismo, los primeros pasos, ¿no? Es como el primer paso rumbo a otra competencia un poco más fuerte y más sostenida también. Claro, claro, era como estar en torneos de zonas regionales y después, bueno, llegar a los bonaerenses era como muy groso para nosotros, así que nos preparábamos, nos poníamos muy nerviosos antes de correr los bonaerenses, me acuerdo, y nada, recuerdo el primer bonaerense creo que salí como sexto y yo estaba muy contento, y después ya el segundo bonaerense, un tercer puesto que creo que agarré, así que nada. Subiendo 3 puestos más. Lo que pasa es que los bonaerenses, si bien es competencia y no es competencia, ¿a qué me refiero? El hecho de que si te va mal en el local, ahí te quedaste, y si te va bien, seguís. Pero una vez que llegás a Mar del Plata, es como nuestro juego olímpico, ¿no? Nuestro juego olímpico bonaerense. Ustedes ahí conviven con gente de otras disciplinas. Por ahí tenés la posibilidad de ir a ver otros deportes o de que deportistas te vayan a ver, se vive todo ese ambiente que, bueno, después a gran escala sería los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, sí, creo que sería algo similar. Nosotros lo disfrutamos mucho. La semana esa que pasábamos ahí en Bonaerense era increíble porque primero que íbamos a un hotel de lujo que para nosotros era un chico humilde que también era otro mundo. Y pasábamos por esa cantidad de atletas que eran muy reconocidos. Por ahí había mucho deporte y nos mezclábamos y compartíamos cultura y eso era lo lindo de ir a los bonaerenses, que es más o menos con lo que sueñan todos los chicos ahora. Llega la época de bonaerense y todos se quieren anotar y ganarse su lugar. Todos quieren llegar a Mar del Plata, por supuesto. Sí, tal cual, todos quieren llegar. Bueno, ustedes llegaron, sí, les fue muy bien, obviamente, en lo que es esta primera etapa dentro del atletismo. Nosotros vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Tomás, con Germán Vega, y nos vamos a empezar a meter en otras cuestiones. Antes de irnos a los Estados Unidos de viaje, hicieron una gran carrera, ¿sí?
una gran carrera aquí en la ciudad de Chivilcoy, representando a la ciudad de Chivilcoy, compitiendo en un montón de pruebas, y ahora nos van a contar un poquito cómo son las pruebas de calle, las pruebas de el cross country, si es lo mismo, si no, cómo es la preparación. En la mayoría siempre han ganado, y no sé, estos chicos son todoterreno. Bueno, ahora nos van a contar un poco acerca de ello, pero después de la pausa. Nos metemos en un nuevo bloque para seguir repasando la vida del atletismo. Corta pero intensa, sí, dentro del atletismo, que esperemos nos dé muchas páginas más y muchos programas especiales más todavía. Pero bueno, para meternos un poco en la cocina de los Messi Vega, cómo empezaron, cómo arrancaron, sí, y un poco también, que creo que no se los pregunté en la primera parte, porque me hablaban de practicar dos deportes en paralelo, después, obviamente, dedicarse de lleno al atletismo. Pero cómo era acá en Chivilcoy, hace unos añitos atrás, no muchos, pero cómo era unos añitos atrás, dedicarse al atletismo, la vida personal, digo, el estudio, el atletismo, qué parte de vuestras vidas ocupaba el atletismo entre otras actividades que hacían? ¿O empezó a ocupar el atletismo entre otras actividades que venían haciendo? Bueno, al principio era, sí, practicábamos fútbol, íbamos a una clase de fútbol un día y una clase de atletismo al otro, o los días que no teníamos atletismo íbamos a la clase de fútbol, pero después nos dedicamos de lleno al atletismo y nada, en nuestro día, por ejemplo, íbamos a la escuela agraria nosotros y ahí nos formamos, pero pasábamos desde las 7 de la mañana, 8, hasta las 4 de la tarde y después de ahí, bueno, tomábamos algo, hacíamos un poco de tarea que teníamos pendiente y íbamos a entrenar al poli. Y bueno, de ahí hasta la noche, llegábamos tarde a la casa, por ahí llegábamos a las 9 o 8 de la noche, comíamos algo y nos acostábamos para el otro día arrancar de vuelta a la escuela. O sea, que pasaban por casa a saludar, digamos, ¿no? Entre la escuela y el atletismo. Claro, vivíamos en la calle. En la calle no, vivían contenido en la escuela o en el poli, en una institución, ¿no? En este caso también la escuela de atletismo con el círculo, ¿no? Pero bueno, un poco también para el mensaje esto, ¿no? De no descuidar los estudios, pero también ocuparse del deporte. No, sí, sí, bueno, nosotros tratábamos de tener las calificaciones altas para poder viajar, así que eso nos enseñó Emir, porque si no teníamos calificaciones, a finales de año teníamos que estar estudiando y es cuando tenemos las mejores carreras a finales de año, así que nada, teníamos que tratar de mejorar los estudios, tener las notas altas y para así podíamos correr, que era lo que nos gustaba a nosotros. ¿Cuánto entrenaban en Chivilcoy? ¿Todos los días entrenaban o qué días se le dedicaba de entrenamiento al atletismo? De lunes a viernes, pero también ya de más grande fuimos haciendo los sábados también, sí. Nunca los domingos, siempre los domingos descansamos. O sea, a ver, si bien en ese momento eran amateur, pero entrenaban como profesionales. Claro, sí, sí. Bueno, cuando hacíamos la escuelita de chiquitos, no, hacíamos creo que 3 días o 2 días nomás. Sí, sí. 2 o 3 días. Sí, 3 días, creo que lunes, miércoles y viernes. Sí. A partir, digamos, que empezaron a cumplir años, se fueron incrementando los días de entrenamiento. Claro, sí, bueno, hasta entrenar de lunes a sábado. Sí, sí. Digo amateurs, en lo que se refiere a la parte por ahí económica, de tener que estar siempre buscando el recurso para poder correr, pero la parte profesional siempre full time dedicados al atletismo y a perfeccionarse y a tratar de mejorar, de autosuperarse. Sí, nosotros le dedicábamos mucho tiempo y teníamos mucha disciplina, íbamos los días de lluvia, si estaba feo, todo, si hacía mucho frío, si hacía calor, nosotros íbamos igual y era ir y entrenar porque sabíamos que si teníamos competencia importante teníamos que estar a la altura y eso creo que también uno de los valores que nos enseñó el club y Emir porque la verdad que era lo que a todos nos llenaba, básicamente. Nos traía medallas, nos daban logros, reconocimiento y eso nos hacía sentir bien. Claro. Sí, bueno, es la recompensa del entrenamiento. Tal cual, era la recompensa del entrenamiento, era un poco de todo
con buenas alegrías, siempre la pasamos bien y era llegar los fines de semana, contarle a la familia que cómo nos había ido y era fenomenal. Y lo que decía Tomás recién, ¿no? Esto de tener la motivación, de decir, tenemos que andar bien en los estudios, porque a partir de ahí, sí, tenemos podemos, digamos, competir, ¿no? Y esa era un poco la motivación también. Y sí, si no iba mal en la escuela no podíamos ir a un torneo y ese torneo nos habilitaba para ir a otro torneo y ya perdíamos algunas carreras importantes y no era la idea. Así que nosotros estudiábamos para que nos vaya bien y para que podamos correr. Así que era un ensamble, era como enganchado. Si no, Denoto por la palabra de ustedes que en todo momento, si bien es un deporte exigente, son pruebas exigentes, tuvieron y tienen rivales exigentes, pero que en todo momento lo disfrutaron. Sí, bueno, nosotros íbamos a correr a disfrutar porque es lo que nos gusta a nosotros. Obviamente que ya después los entrenamientos de MIR son bastante pesados y te hacen sufrir, pero más que eso te hace disfrutar, a nosotros nos desconectaba por ahí de la escuela, estaba muchas horas y nos hacía desconectar, bueno, y casi problemas que iban surgiendo en el día a día, te desconectaba de todo. Un cable a tierra, de paso también, ¿no? Distraer un poco la cabeza y ocuparla en el deporte. Y ese entrenamiento exigente, duro, que decías por qué, después en las carreras, cuando te colgabas las medallas, entendías el por qué. Claro, sí, sí, bueno. Nosotros en todo momento disfrutábamos mucho y la verdad que hasta el día de hoy nos gusta correr, nos gusta disfrutar. Ahora en Estados Unidos nosotros vamos a lugares increíbles que nunca pensábamos estar. Así que ahora estamos, sí. Hablamos de los Juegos Bonaerenses. ¿Se acuerdan de la primera prueba, carrera por fuera de los bonaerenses? ¿Cuál fue? Y me refiero a alguna de pista que hayan participado, si fue en Chivilcoy, si fue afuera, digamos, saliendo de los bonaerenses. Sí, recuerdo haber ido a cenar, que siempre Mir nos llevaba de chiquito. Creo que hacíamos 1200, 2000, también hacíamos 600 y hasta pruebas de velocidad también, y vallas. Sí, nada, creo que eran 2000 metros, sí. ¿2000 metros? sí, 2000 metros, sí. Me acuerdo una vez que hicimos 200 metros con vallas y otra vez que hicimos 100 metros llanos. Y la verdad la disfrutamos mucho. Había una vez que fuimos a hacer pruebas combinadas al cenar y me acuerdo clave que nosotros estábamos haciendo salto en largo y nos llamaban para hacer lanzamiento de bala y corríamos de la pista de un lado al otro y era increíble. Y bueno, volvemos al disfrute, ¿no? ¿El Senar y Mar del Plata son los lugares en los que más habrán estado? Sí, bueno, sí, a Mar del Plata habremos ido más de 20 veces. Siempre escenario de las competencias provinciales, nacionales. Nacionales, sí, bonaerenses, sí, más. Bonaerenses, claro. Claro, más de 20 veces habremos ido. Eso me... Y a Buenos Aires también. Y a Buenos Aires también. Sí, en este caso, bueno, en el Senar que había o sea, se hacían torneos, o eran pruebas así selectivas, preparatorias. Sí, había torneos y también a la vez había pruebas preparatorias como los O de Sur. Me acuerdo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y hemos ido con Emir como a 2 o 3 torneos ahí, que eran clasificatorios. Después está la pista del Senar y después cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud se hizo la pista del Parque Olímpico. Entonces también fue variando entre el Senar y el Parque Olímpico, digamos, nos quedan más o menos a la misma distancia y iban variando ahí los torneos. ¿Se acuerdan cuál fue o sea, estamos charlando un poquito los estoy haciendo como una sesión de psicología, ¿no? Le estoy haciendo una regresión. Pero provincial, ¿fue algún torneo provincial? Ahí arrancaron nacional, porque no sé cómo son las clasificaciones, viste que en algunos ya son provincial, en otros directamente nacional. ¿Cuál fue el primero, digamos, en el que participaron, que se acuerden? Los primeros, bueno, fueron los Juegos bonaerenses. Después sí, siempre tenemos los provinciales que son clasificatorios para los nacionales. Así que sí, los provinciales en Mar del Plata o en Buenos Aires, no tanto en Buenos Aires porque en Buenos Aires tienen está como la Federación Metropolitana y ellos tienen su propio provincial, por así decirlo, a comparación de... La provincia de Buenos Aires, sacando lo que es
Capital Federal, AMBA, como se dice, todos van mayormente a Mar del Plata. Claro, así que la mayoría de las veces íbamos a Mar del Plata a hacer provinciales y después los nacionales sí se hacían en Buenos Aires o en Mar del Plata o Neuquén. En Neuquén. Neuquén se hizo una vez, Tommy fue el primer nacional que fue Tommy, fue ahí en Neuquén. Después se hizo también en Chaco, en Córdoba, en La Pampa se hacía, en Mendoza, me acuerdo. Pero también igual, hablando de los provinciales y los nacionales, íbamos mucho también a las copas de clubes. A las copas, claro. A la Yo copa. se le iba a preguntar si los nacionales, los provinciales es lo mismo que la copa o no. No, la copa de clubes, van clubes, llevan su club, el grupo, y van, no es necesario que sea con una marca clasificatoria. Van todos y llevan de todos los niveles, y después de eso es nacional, van de todos lados del país, y nada, después eso es como, es un torneo. Después de eso recibí una copa grande que nosotros, la primera copa de clubes que fuimos, en Chaco, ganamos una copa. En Chaco. Quedamos tercero con el equipo de los varones. Sí, empezaron a conocer lugares y a viajar, ¿no? Algo impensado cuando hacían aquella carrera en broma en el poli de empezar a recorrer el país. Sí, nunca íbamos a imaginar recorrer toda Argentina desde Chaco, Chubut, bueno, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, sí, bueno, Neuquén. Mi primer viaje en avión fue a Neuquén, así que ahí con el club. Y todo a partir de estas pruebas, ¿no? De estas competencias. ¿A partir de qué edad estamos hablando? ¿A partir de qué edad empiezan los provinciales? Como se los denomina ahora, no sé, U14, U16. Sí, bueno, desde U14 ya empiezan, creo que de más chiquito también. U14 son los provinciales y después ya creo de Sub-16. sub-16 son los provincial y nacional. Creo que los U14 solamente tienen provincial. Solamente tienen provincial, claro. Que serían, bueno, una suerte de infantiles, ¿no? Vamos a decirlo en criollo. Claro, sí, bueno. Claro, una adaptación de chiquitito, pero no cargarlos con un nacional. Que no sea la presión de la clasificación, de decir, bueno, o sea, vamos al provincial, pero sin la presión de tener que hacer una marca o un podio para ir a un nacional. Sí, tal cual. Pero ya a partir de ahí, viste, también esto les sirve a los entrenadores porque empiezan a verlos un poco en acción, en competencia, a ver dónde seguir laburando, dónde no, sí, y si hay condiciones o no hay condiciones. O sea que a partir de, digamos, sub-16 ya sí, tenemos provincial y nacional. Sí, tal cual, provincial nacional, y creo que Tommy fue la primera vez que su primer nacional fue en esa categoría. Sub-16. Ahora, les hago una pregunta, porque viste por ahí, a ver, uno escucha, pero por ahí no comprende. Es lo mismo, por ejemplo, ocupar un lugar en el podio, que decir, bueno, no, necesito una marca para clasificar, esa marca también va con un lugar en el podio o no necesariamente. O sea, a ver, un ejemplo para que se entienda. No terminaste primero, pero conseguiste la marca. Sí, bueno, la verdad era buscar la clasificación al nacional o si había sudamericano, buscar clasificación al sudamericano. No importa la posición, o sea, mientras que sea entre los primeros dos, obviamente para un sudamericano. Y después, bueno, ya se vería cómo estás rankeado como posición en el nacional o sudamericano para ver si podríamos agarrar una medalla y tratar de correr mejor una carrera o especular, o tenés que ver varios factores. Pregunto porque viste esto de la marca está por un lado en lo personal de superarse y de bajar esta marca, pero por otro lado viste que hay carreras que te ponen una marca mínima, ¿no? Para clasificar. Bueno, sí, son la marca clasificatoria que te dan el pase a otro torneo importante. Pero sí, como decía, era eso, más que nada ir y correr de la mejor manera, ver en qué posición estabas y dar lo mejor, buscar la mejor posición. Una vez ya más grande, que ya por ahí nos destacábamos más y estábamos más cerca de los primeros lugares, era ir a pelear los primeros lugares, ir a buscar la medalla, básicamente, y recuerdo que dejábamos todo ahí. Bueno, siempre estuvieron peleando los primeros lugares, convengamos. Esto de tener que entrenar, por ejemplo, para
para bajar una marca, para llegar a una marca, se hace más complicado? ¿Es lo mismo? O sea, ¿ya forma parte del plan de entrenamiento? No sé si se hace más complicado, creo que Mir cuando nosotros éramos más chiquitos no nos... No exigía tanto. Claro, no nos tenían tan metido y focalizado en eso, Claro. sino que nada, tienen que entrenar y... Formaba parte del plan de entrenamiento, que ustedes inconscientemente quizás lo sabían o no, pero formaba parte del plan de entrenamiento. Claro, nosotros no sabíamos cómo todo el panorama, Emir como que no nos decía y creo que fue mejor porque tampoco no nos como exigíamos nosotros tanto. Eh, Sí, no lo pensabas tanto, no cargarlos con esa presión. claro, porque es psicológico también, después te puede perjudicar y nada, eso nos ayudó mucho, Emir siempre estuvo ahí con nosotros. Bueno, y creo que fue una buena táctica porque en definitiva salió, ¿no? Y todavía no les pregunté nada de cuándo empezaron a correr las pruebas de calle, de cuándo empezaron a correr cross country, todavía no les pregunté nada de eso, así que vamos a hacer una pausa y a la vuelta, bueno, ya les voy a preguntar, de paso los dejo en la pausa para que hagan memoria, a ver cuál fue la primera carrera de calle que corrieron, cómo tomaron la decisión de hacerlo, si fue de ellos, si fue en conjunto con el entrenador, sí, bueno, de la cantidad de maratones de Reyes, de maratones, medio maratones, cross country, bueno, después se lo preguntamos. Y agrandamos la mesa acá, ¿sí? No estamos en almorzando con Mirta Legrand, pero más o menos parecido, ¿no? De poco se va llenando la mesa también de cosas, ¿sí? Estamos cenando con Farol Vivanco, ese sería el programa. Y sumamos a Emir Sosa, el entrenador de los chicos del que tanto hablamos y ahora apareció, ¿sí? Emir Sosa, ¿cómo estás, Emir? Gracias por sumarte acá a la mesa. Bueno, contanos a ver de esta vista periférica que tuviste esa tarde, sí, al ver aquí a los Messi corriendo ahí en la pista del Polideportivo. Ellos nos contaron acá su versión, a ver si coincidimos. Bueno, nada, era una tarde, yo estaba enseñando atletismo, parece que eran las 3:30 o 4 de la tarde. Y estaba entrenando en ese momento Joana del Pórtico, que en ese entonces hacía atletismo, y me dice, negro, fíjate esos chicos que están ahí. Y los vi, uno estaba sentado, otro estaba así, con una pelota. Y los invité, le digo, ¿quieren venir a hacer atletismo? Y no sé, bueno, vengan y prueben. Tengo que preguntarle a mi mamá y seguro. Y bueno, vinieron a probar y se quedaron. Y se quedaron. Se quedaron, ya El está. mismo día nos contaron que se quedaron. El mismo día. El mismo día. Y al otro día los invité a entrenar. Ya un poquito más. Y bueno, hicimos un par de pruebitas, pasearon por el salto en largo, el salto en una rocha, el salto en alto, la velocidad. Llegaron a hacerse muchas pruebas de velocidad. Y los llevé a participar en un par de competencias. Hicimos Lincoln, Rivas que habíamos hecho, Giles íbamos mucho ese tiempo, algo de Mercedes también. Y un día les digo, bueno, hay un campeonato provincial de pruebas combinadas. ¿Qué es las pruebas combinadas? Son carreras, saltos, lanzamientos y es por sumatoria de puntaje. Fuimos a Azul, no teníamos nada, ni un peso. Juntamos lo que podíamos, llevé a ellos dos y a un chico más. Bueno, nos quedamos en el Hotel Blue, me acuerdo. Era lo que teníamos, enfrente de la terminal. Lo que había. Lo que había. Y fuimos hasta la pista, mucho frío hacía. Y en las primeras 3 pruebas que hicieron, ya se destacaron, que eran las vallas, la velocidad y el salto en largo. Y al otro día tenían que hacer la otra mitad de pruebas que le quedaba. Y bueno, venían ahí entre segundo, tercero, cuarto, competían con un chico de Pinamar, que todavía siguen compitiendo y él se dedica a las combinadas. Quedaba para definir la prueba de fondo, el que más puntos sumaba en la diferencia de distancias más largas, se llevaba el campeonato. Y ahí se destacan en el 1200, pero por mucha diferencia. Los dos iguales, muy parejitos. Bueno, y ahí nacen los fonderos. Ahí empezaron a hacer fondos. Pruebas más largas. Ahí empezaron a hacer pruebas más largas. ¿Y cuándo llega? Bueno, ya ahí nos estabas contando un poquito que anduvieron bien con las vallas, pero cuando empiezan los obstáculos en la vida de ellos. Bueno, ellos eran U14 en ese momento, lo que eran cadetes antiguamente, y empezaron a trabajar, los llevé un día al cenar y había que pasar vallas. Había 2.95 con vallas. Si corrieron 2 vallas era un montón, estaban altas todavía.
estaban altas, hasta que después la World Athletic, o en ese momento la IAF, decidió bajar las alturas porque era imposible. Y bueno, empezamos a trabajar ahí, después hicimos un campeonato más de Mar del Plata, y llega la hora de que eran cadetes, que fue al año siguiente, y para dividirlos, porque hacían todos juntos, yo quería que Germán hiciera pruebas llanas, y dije, bueno, Tomás lo tengo que tirar a las pruebas con obstáculos. Pero entrenaban obstáculos los dos, así que lo hice participar. No sé si ganaste el campeón provincial o segundo. Creo que fui como tercero o cuarto. Sí. No entré en el podio. No me acuerdo. Y después del otro año sí. Claro, y después, para que ayudarlo a Tomás, lo ponía Germán, que le hiciera destacando en la prueba de obstáculos. Ya, los dos. Sí. Bueno, haciendo un buen tándem, hay un buen equipo. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llevaban? ¿Cómo se llevaban y cómo se llevan, ¿no? No. Con los obstáculos, pero en ese arranque, vamos al arranque, al inicio. A mí me gustaba, o sea, la primera vez que lo hice me fue bien para mí y me gustó, así que quería seguir haciendo y seguir intentando ahí. Sabía que tenía que pulir varias cosas y entrenar mejor y nada, creo que le metimos mucho entrenamiento ahí. Bueno, es cuestión también de tomar el gusto, ¿no? Porque también uno mira desde afuera que es una prueba difícil porque vas corriendo, vas saltando, vas corriendo, o sea, no podés aflojar en ningún momento. Sí, una prueba muy dura, pero bueno, en ese entonces yo hacía 600, 800 metros, pruebas de media distancia, pero cuando me pasé a los obstáculos, sí, una prueba muy dura, resistente, tenés que tener piernas al final y durante toda la carrera, de principio a fin. Está comprobado que la prueba de obstáculos en categorías mayores es más duro que el maratón. Es mucho más duro que el maratón. Hay mucho trabajo para llegar a ser obstaculista por la fuerza, por la velocidad, van muy rápido. Es una prueba de fondo de resistencia. Agilidad e inteligencia. Hay que ser muy estrategia para poder hacerla. Y creo que entre los dos hemos hecho ellos cuando eran chicos no competían, jugaban y competían entre ellos. En los demás no importaba. Y aprender a estar separados era un trabajo demasiado duro, porque era la primera vez que se iban a separar de chicos. Entonces, bueno, por eso decidí que uno obstáculos y el otro pruebas de velocidad o media distancias llanas. Hasta que después había que trabajar en equipo. Cuando aprendieron a trabajar en equipo cambió muchísimo. Claro, ya no era cuestión de ver quién era el mejor de los dos, digamos, o quién le ganaba a quién, sino de hacer ese equipo justamente. Mire, yo me quedé con algo, antes de ir a la pausa, que bueno, ya también te sumo, obviamente. ¿Cuál fue que se acuerden, y que te acuerdes también, de la primera carrera fuera de la pista? Es decir, bueno, vamos a correr esta de calle por algún motivo, no sé si por algún motivo, yo recién les decía a los chicos, si por un motivo de entrenamiento, o por un motivo de gustos, o por qué no, también puede ser. Sí que hay algún motivo también económico, porque viste que las pruebas de calle te dan un dinero que en la pista no, que tampoco se iba a ser mucho, pero bueno, por lo menos sumaban algo a todo lo que salía del bolsillo. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? Yo estaba pensando y creo que fue una carrera que hicieron de cerámica en la plaza ahí, creo que fue Plaza Mitre, creo que era tardecita, noche, y creo que eran como 4 kilómetros. Sí, creo que eran menos de 4 kilómetros. Así que, nada, esa fue, creo, la que yo recuerde. Y bueno, antes, obviamente hicimos la de los aniversarios de Chivilcoy, pero eso eran 800 metros, una vuelta a la plaza. Eso que se hacían para el 22 de octubre, ¿no? Los 10K, los 4K. Hacían 10 Claro. kilómetros, había para mini atletismo, hacían una vuelta a la plaza. Una vueltita a la plaza. Claro, también para que formen parte de, como se hace hoy la carrera de los chicos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, nosotros creo que fueron creo que hicimos 2 años de esa vuelta a la plaza. Y ya después hicimos la de 3 kilómetros y casi 4 kilómetros del cerámica. Está bien. Y esta es la decisión, digamos, la toman ellos que tenían ganas, por el hecho de tener ganas de participar en una carrera así, formaba parte de un plan de entrenamiento. Vas a ver que en el proceso que nosotros tenemos con la mayoría de los chicos que hacen medio fondo o fondo, y son chiquitos, tratamos de que hagan pruebas de cortas distancias por la formación, por la experiencia.
por respetar el periodo de crecimiento. Por eso todo el mundo le pregunta, che, ¿hicieron 42? No, todavía no, hay un proceso de aprendizaje, de cuidar el cuerpo. Entonces siempre van a las distancias cortas. Fue todo un asombro cuando pasaron a hacer maratón de Reyes, la primera nadaban en la segunda, y siempre hacían la corta, pero fue una cuestión de edad, hasta que un día decidimos que crecieron hacer la prueba más larga. En la zona pasa lo mismo. Hemos hecho pruebas de 10 kilómetros cuando crecieron, cuando estaban preparados, cuando la cabeza estaba formadita, cuando el cuerpo estaba formado y cuidándolos. Claro. Sí, ahí que va, se va, ¿un 10 kilómetros, por ejemplo? A un 10 kilómetros. Un 10 kilómetros. Sí. Recién, Recuerdo que mi primer kilómetro fue en Fiestas Mayas, porque yo no había hecho carrera de calle antes de ir a Estados Unidos. Entonces mi primer kilómetro fue en Fiestas Mayas. 10 Los primeros 10 kilómetros, claro. Los primeros 10 kilómetros. Claro, ahí cuando se da el salto. Bueno, el Maratón de Reyes, que es una carrera, digo, amén de que es solidaria y de que es el reconocimiento, ganar por el reconocimiento, pero es una de las carreras más convocantes de Chivilcoy. Sí, Tenés otro clima en relación a otras carreras de calle que hay en la ciudad, ¿no? sí, tal cual. Eran las primeras del año y nosotros ir a correr Reyes era fantástico. Y lo incluíamos en todos los años, tratábamos de estar ahí porque teníamos la pretemporada y íbamos a ir a disfrutarla también. Claro. Iba todo el equipo. Sí, ahí va todo el equipo. Todos los años se hace una fiesta para nosotros, con toda la gente de Chivilcoy, en las calles. La verdad que también se disfruta mucho por la fiesta que se hace, la cantidad de convocatoria y el plus de ayudar a un niño. Claro, además. Pero ahí siempre llevabas a todo el equipo, mira. todo, A todo. lanzadores, saltadores, no les gustaba, pero bueno, es parte del proceso de la pretemporada, de colaborar. Siempre se les pedía el juguete, los chicos siempre juntan, van un día antes, llevan, se inscriben y la idea es que participen todos. Bien. Esto bueno, y después llegaron los 10 kilómetros con las fiestas mayas, como decían. ¿Hasta qué llegaron? ¿21 o...? Sí, tienen 21. Sí, 21 hicimos, él corrió acá en Argentina 21 kilómetros, el provincial acá en Chivilcoy, y yo mi primer 21 kilómetros lo hice en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Corriste ¿Cuál fue acá el provincial en Chivilcoy, no? ¿Que lo ganaste, Germán? Sí, mi primer 21 kilómetros fue una preparación muy linda, me acuerdo, fue un proceso muy lindo. Fue acá en Chivilcoy, provincial. Se hizo junto con la carrera de Eduardo Poliaroli, Claro. que bueno, es un circuito certificado, obviamente, que se hace cada 5 años, se certifica y bueno, esa carrera la gané por suerte y con un debut impresionante. Para mí, y con un tiempo fue fantástico también. Y ganarle a rivales que también tenían un historial también muy bueno, como Ulises Sanguinetti. Por ejemplo, entre otros, ¿no? Y esto que está contando Germán, ¿te sorprendió, Miro? ¿Sabías que podía pasar porque No, ya lo lo veías? habíamos planificado todo, ya sabíamos que Ya sabía podía que podía suceder, pasar. que iba a estar muy bueno el desempeño, no sabíamos que iba a ganar, creo que tiene el récord del circuito todavía, y bueno, después ellos en Estados Unidos vuelven a hacer 21 kilómetros, Claro. en donde igualan, están ahí a segundos del récord histórico argentino, nos deja en la categoría en el segundo y tercer lugar, como mejores de la historia. Esta fue antes del viaje a Estados Unidos, ¿no? La de 21 Sí. kilómetros. La despedida, digamos, era Sí, mi debut. antes del primer viaje, digo. No, bueno, antes del viaje de ir a Estados Unidos, 2 días antes corrí el Nacional de Cross Country. Pero sí, fue mi última carrera de calle. En Chivilcoy, eso es lo que Chivilcoy. decía, claro. Sí, fue acá en Chivilcoy. Bueno, ahí me abriste otra puerta, mirá, que es el tema del cross country, que también han participado en varias pruebas, también se han destacado. Por eso yo decía, un poco en broma, un poco en serio, que son todoterreno, sí, porque han ganado en la mayoría de las superficies, ¿no? A ver, el atletismo se forma así, pruebas de pista y campo. Nosotros en la Argentina, en etapa de invierno, no tenemos pistas cubiertas, todo lo que es indoor no hay. Entonces, tenemos que entrenar al aire libre. Claro. Y los fondistas tienen una especialidad que es la prueba de campo travieso, que es un circuito de 2 kilómetros con dificultades. Saltan árboles, corren en desniveles y bueno, hacen temporada de cross. En el proceso de entrenamiento, la temporada de cross nos genera mucha resistencia, fuerza y habilidades. Entonces, continuamos la planificación para una temporada de pista outdoor, que es pista al aire libre,
después del proceso de cross. Entonces siempre lo usamos. ¿Cómo es esa experiencia del cross country? Para nosotros fue algo como raro porque salíamos de la pista, salíamos como de nuestra zona de confort y meternos en el área de cross country, que también creo que el primer año que la corrimos fue en 2017-2018, nos fue bien y nada, nosotros contentos porque estábamos experimentando correr por tierra y era como medirse en todo terreno, claro. Ahí sí, había que meterle todo terreno, ¿no? Ahí sí lo teníamos que meter. No sé con lo que se habrán encontrado acá en las carreras que fueron en Argentina. La carrera de cross fue el primer provincial que hicimos, fue durísimo, muchísimo barro, había llovido el día anterior. Y, Eso fue en La Prida. No, Balcarce. Balcarce. Balcarce Sí. fue. Y un circuito muy duro, que terminaba con lo último, con la última gota de sudor. Llegaba y te tiraba al piso porque no daba más. Fue increíble. Y nosotros lo disfrutamos, la verdad. Ese sufrimiento se disfruta. Por supuesto. Y más cuando se gana después también, ¿no? Lo que cuesta se disfruta más, en este caso. Bueno, y tienen varias carreras. ¿En Estados Unidos también se hacen estas pruebas? Sí, bueno, en Estados Unidos está todo organizado, desde hay por temporadas, está la temporada de cross country, después pasa la temporada de pista indoor, que es la pista más corta, que son 200 metros bajo techo, y después pasamos a la pista al aire libre, que son la de 400 metros. Como la que hay en Poli, pero sintética. Sintética. De nivel... Techada es. No, esa no es Esa techada. no. Esa es de nivel. Pero tienen así pistas techadas, corren en pistas techadas. Sí, bueno, la pista indoor es techada, es de 200 metros, como decía Tommy, y tiene una singularidad que en las curvas son inclinadas las curvas, y tiene 2 tramos rectos. Bueno, la verdad que interesante todo lo que nos están contando y bueno, Emir, que hace a la formación como atletas, ¿no? Que por ahí uno se pregunta desde afuera, desde el desconocimiento, obviamente decís, ¿por qué están haciendo pista? ¿Por qué están haciendo calle? ¿Por qué están haciendo cross country? Y bueno, ahí nos estás contando que es la formación integral del atleta. Claro, es la formación. Como pasaron por un montón de periodos de pruebas múltiples, saben saltar en largo. Siempre hay una anécdota que no sé con quién hablaba. Cuando llegan a Estados Unidos, estaban los atletas que hacen pruebas de velocidad o saltos. Y uno pasó vallas y vino el entrenador y le dijo, no. Claro, ellos están acostumbrados a lanzar el disco, a pasar las vallas. Pensaban que no íbamos a golpear o algo, entonces, viste, nosotros íbamos y saltábamos o pasábamos valla como si nada, ¿viste? Y claro, un entrenador nos vio y dijo que por ahí no nos podíamos lesionar o lastimar, y bueno, nosotros estábamos acostumbrados toda la vida, la verdad. No conocía Chivilcoy. No, nosotros tenemos una particularidad, los entrenadores especializados en varias disciplinas, que es la formación en distintas pruebas. Eso hace que el atleta crezca con una multilateralidad de cosas. Pueden lanzar, pueden saltar, pueden correr. Y después nos ahorramos tiempo. Un montón de cosas. Pero ¿por qué formamos así? Porque si los especializamos antes, acortamos el crecimiento. Eso es un problema. Los niños y adolescentes se aburren, se cansan y se van. Y nos frustramos. Entonces perdemos los deportistas. Entonces hay que hacer pruebas múltiples. Ellos pasaban de hacer obstáculos a pasar a hacer cross. En la temporada hacían alguna prueba de 400 y las postas. Entonces, como especialistas en distancias hacen postas. Sí, y eran buenos. En ese momento eran muy buenos. Eso es la formación que venían teniendo y la disfrutaban. Tanto ellos como todos los que están atrás. Inclusive en algún provincial, me acuerdo que por ahí teníamos nuestras pruebas de 1500 metros, 5000 metros, o en el caso de Tommy 1500 y 3000 metros con obstáculos, y después teníamos la posta, 4x100, 4x400. Claro. Y íbamos y nos destacamos con el grupo también, la prueba de relevo era también nuestro favorito también, la disfrutamos mucho. La prueba con el testimonio también, bueno, han pasado por un montón de facetas. Estamos con Emir Sosa, estamos con Tomás, con Germán Vega, charlando acerca de la carrera que están forjando dentro del atletismo. Vamos a hacer una nueva pausa y después nos vamos a meter
a charlar con los tres acerca, bueno, ya más del plano internacional, que todavía no lo tocamos y tenemos bastante por mencionar. En Estados Unidos, pero también las participaciones que han tenido a nivel sudamericano, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del nivel internacional, ¿sí? De la carrera en los Estados Unidos, pero antes de los Estados Unidos, Emir, Tomás, Germán, hubo competencias donde nos estuvieron representando ellos, y vos también, por supuesto, como entrenador, en el orden internacional desde Chivilcoy. Algo a veces impensado, ¿no? Porque uno los tiene muy cerca, ha charlado 1000 veces con ustedes en distintas carreras, en distintas ocasiones, pero no deja de sorprendernos el hecho de representar desde Chivilcoy a una provincia, a un país, y bueno, ellos lo lograron a partir también, bueno, siguen obviamente, pasaron y siguen todavía quienes nos van a estar representando a nivel internacional. Pero bueno, ¿cómo llegan ellos, digamos, a competir en el nivel sudamericano, panamericano? Bueno, siempre hay una instancia de clasificación, después de ser campeones argentinos, te piden para ir a un sudamericano, o un ibero, o un pana, o un juego olímpico, una marca mínima para poder ingresar. Los dos tenían marca mínima siempre para poder ir a un torneo. Por ahí un segundo más uno, un segundo más el otro, pero las decisiones las toma la Confederación Argentina de Atletismo. El grupo de entrenadores es el que decide quién es el que va. Y generalmente han decidido llevarlo siempre a Tomás. Para nosotros fue un trabajo muy importante, pero Germán acompañó, pero hubieran sido 2 medallas, no una. Claro. 2. Cuando han ganado por ahí medallas en los Panamericanos o en el Suda, fue frustrante para Germán porque él tenía todas las condiciones, las marcas mínimas, y el país, por una cuestión de gastos, llevaba siempre a uno. A una, claro. Por ahí nosotros después lo mirábamos a la carrera y decíamos, habíamos entrado segundo o tercero. Eso no lo pensaba, Sí, digamos, la sí, Confederación. Incluso, Eran 2 medallas en lugar de una. sí, bueno, incluso corriendo con Tommy en equipo, como hacíamos en todas las carreras, incluso él podía mejorar su posición y bueno, así ayudarnos también a mejorar entre los dos. Pero bueno. Son decisiones de arriba, ¿no? Que Son no decisiones se que pueden también, manejar. sí, yo he planteado, hemos tenido reuniones y todo. Bueno, y acaso incluso decidimos a veces poner el dinero para que crear ese cupo y vaya él, y no, son muy cerrados, las decisiones las toma, en este caso la CADA. Así que bueno, nada, las decisiones de ir a las competencias internacionales, cuando se pudo, hicimos lo mejor posible para representar a la Argentina. Se han traído la medalla de los Juegos Panamericanos, cuartos puestos trajo Tommy también en el Suda. También, sí. Y bueno, para nosotros un montón este proceso que vienen llevando. Después ellos se fueron a Estados Unidos e hicieron todo lo demás a nivel internacional. Los niveles son altísimos allá, más que en Sudamérica. Así que bueno, yo lo viví muy contento esos procesos, con mucha ilusión. No sabíamos que íbamos en busca de por ahí de una medalla o de entrar muy bien en las finales, pero bueno, así lo han logrado. Cuando han ido los Grand Prix sudamericanos, que son de mucho nivel, mayores, Germán ha participado varias veces también, Tommy también, eso ha sido muy agradable para nosotros. Te abocás especialmente a ellos. Eso en pandemia nos ha tocado ir al Suda con muchas restricciones, nos tuvimos que aislar, entrenábamos Me acuerdo, sí, de esa juntos, etapa, en sí. casa, solos porque no nos dejaban usar la pista. Bueno, todo una estrategia, armarse un lugarcito de entrenamiento para el tema de las pesas, salir al campo a hacer series de pasadas, ir separados, fue todo un tema. Pero bueno, la verdad que se pasó y nos vino muy bien y mucha experiencia, y quiere decir que eso, que acá en material deportivo hay, ellos pusieron lo mejor y como lo siguen haciendo, bueno, y se representó lo mejor que pudo. Creo que en el atletismo lo mejor que en la historia de Chivilcoy ha sido ellos. ¿Cómo has vivido estas experiencias? Primeras experiencias, digamos, internacionales, y por lo que contaba Germán, ¿no? Esto de
no poder participar él, ¿sí? De que siempre, bueno, no solamente en la vida, sino también en el deporte, de estar juntos, y bueno, tener que encararle ahí solo me refiero al hecho de estar acompañados con otros deportistas argentinos, pero bueno, faltando ahí una parte del equipo, ¿no? Bueno, sí, de la categoría, creo que sub-18, veníamos buscando una clasificatoria a un sudamericano y cuando se dio mi clasificatoria, la verdad que me sentí muy contento, que iba a representar a Argentina, que era mi sueño, pero también a la vez triste porque, bueno, no tenía a mi hermano que era lo que me acompañó en todos los procesos. Y nada, pero traté de enfocarme y dar lo mejor para Argentina. Sé que hubiese sido mejor si él estaba, así que nada, Mejor para vos y mejor para el país. claro, tal cual, podríamos haber traído más premios. Germán, y esas competencias, primeras competencias internacionales que sí pudiste estar, ¿cómo las viviste? El hecho de, bueno, ya no estar corriendo en Chivilcoy, ya estar representando a Chivilcoy en otro lugar, en una competencia internacional. Bueno, sí, yo ya lo vivía ya tenía varias carreras, tenía un poco más de experiencia y estaba tranquilo. El primero creo que fue un poco más con nervios, el primer Grand Prix, pero después ya el segundo y el tercero fueron más tranquilos, lo disfruté mucho más y más porque estaban todos los chicos, estaba Tommy, estaban todos y Emir también estaba, porque muchas veces cuando son competencias internacionales y lejos van en equipo designado y el entrenador va designado, no es que siempre va a ir. Pero bueno, en este caso teníamos el apoyo de Emir y de todo el equipo. Y bueno, después llegan, obviamente, Estados Unidos. Hoy, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? Sí, ¿qué es lo que se viene para ustedes en este país? Bueno, sí, ya hace 3 años que estamos en Estados Unidos. Los primeros 2 años pasamos en Nuevo México, en el estado de Nuevo México, donde nos fue muy bien. Competimos en 6 campeonatos nacionales, de los cuales 3 ganamos con la universidad. Y uno de ellos en particular fuimos el primer programa en la historia en ganar el campeonato de media maratón, campeonato nacional. Eso fue algo histórico para la universidad. Después nos transferimos hace un año a la nueva universidad en el este de Kentucky, donde también, bueno, cambiamos el entrenamiento, fue un proceso de adaptación. Perdona que te interrumpa, ¿esto lo deciden ustedes de mudarse de universidad o la Universidad de Kentucky lo fue a buscar? Es así, nosotros cuando fuimos a la primera universidad sabíamos que íbamos a estar 2 años porque te dan un contrato por 2 años. Después, bueno, podemos transferirnos, en total podemos estar 4 años en universidades o 5, depende cómo sea, pero bueno, en general son 4. Los primeros 2 años los pasamos en Nuevo México y después nos teníamos que transferir sí o sí. Y bueno, esta universidad justamente nos dio una beca, una oportunidad para los dos, una beca completa, que fue la mejor. Y nada, nosotros obviamente estábamos contentos de seguir allá en Estados Unidos, correr y además con una beca completa, una oportunidad increíble. Y bueno, fue una parte difícil la adaptación en los entrenamientos porque cambió mucho. Estábamos entrenando con chicos de nuestro nivel y mejor todavía porque allá en Nuevo México no estábamos entrenando, solamente éramos nosotros dos, como toda la vida. Y bueno, nos transferimos a la universidad y fue también como un proceso de adaptación. Y nada, clasificamos al nacional en cross country y tuvimos nuestra primera temporada en pista indoor, la pista corta, bajo techo. Y después la temporada de aire libre, que nos fue bastante bien. Con respecto al nivel, que recién también decía Emir y Tomás, bueno, el nivel, estimo muy exigente. ¿Y qué se encuentran? Digo, ¿se encuentran estadounidenses, así como ustedes, sudamericanos, europeos? Sí, bueno, en sí hay una cultura muy mezclada, hay gente de todas partes del mundo que van a estudiar como nosotros fuimos, hay de otras partes del mundo, pero con mucha más intensidad. Y los niveles son prácticamente niveles olímpicos, lo mejor del mundo. Incluso los que ganan fueron a Juegos Olímpicos y son chicos jóvenes con proyecciones del futuro, que nosotros vamos a ver en los próximos Juegos Olímpicos durante 3 Juegos Olímpicos más. Y eso es increíble porque es una sensación que
que nosotros la vivimos y sabemos que ahí está el futuro y que si nosotros llegamos ahí podemos seguir y mantenernos en ese nivel. Además el deporte universitario, como lo charlábamos en Estados Unidos, es muy fuerte y es fundamental, ¿no? Es un poco también la base para después lo que vemos el deporte de élite. Sí, tal cual. Nosotros competimos en la mejor división de Estados Unidos y es una de las mejores del mundo, básicamente. Está junto ahí con las europeas y asiáticas, pero están ahí, son las mejores del mundo. Y de eso son los que sacan, básicamente es el semillero de los países donde después van a los Juegos Olímpicos. Emir, dice que para ellos tampoco, ¿no? Pues no ha sido tampoco una decisión sencilla, porque bueno, hay que abandonar las raíces, los amigos, la familia, abandonarlos, digamos, presencialmente, porque hoy con la tecnología se está muy cerca. ¿Pero era lo mejor que le podía pasar a ellos en el atletismo? Sí, lo pensé por dos motivos. Primero porque ser un atleta de élite en nuestra Argentina no es sencillo. Ningún élite está viviendo cómodamente este tipo de atletismo, siempre hacen otra cosa aparte. Y yo necesitaba que se formaran como personas. Hoy en día tienen un título universitario y van a tener otro. Claro. Van a seguir ligados a esto. Compiten, entrenan y tienen todo lo necesario de ser un elite. Necesitan una marca acá en Argentina, a veces hacer cosas para tener un par de zapatillas, dos. Y bueno, allá en los Estados Unidos no van todo. No quiere decir que representen a Estados Unidos. No, dentro de la universidad representan a su universidad. Pero como ha pasado, el país nuestro lo necesita para el seleccionado nacional, nos mandan a pedir y si la selección autoriza, los traen para... Claro, representan a Argentina. representar. Si la selección los convoca Sí, y es tienen más, el permiso universitario. ya con el manager se había entablado esta charla de cuando vienen a Argentina siguen siendo del club, estando, representando. Cuando están en Estados Unidos son de la universidad. ¿Y los estudios cómo vienen? Los estudios universitarios, ¿cómo son los estudios universitarios allá en Estados Unidos? Bastante bien, la verdad que nos encontramos con algo bastante como extenso, nuevo, pero las herramientas que ellos te dan lo hacen un poco más fácil y bueno, nosotros nos fuimos adaptando, también fue complicado por el tema del idioma, nosotros fuimos con 0 idiomas, solamente muy básico y nada, tuvimos que practicar mucho, hablar mucho en inglés, bueno, teníamos clases que era muy difícil, que era hablar en público, que eso para mí fue lo más difícil, en inglés. Y nada, a veces ni sabía qué estaba diciendo, así que... Ahí preferías correr. Sí, ahí prefería estar en Argentina. ¿Preferías estar en Argentina o en una pista de atletismo? Claro. Pero bueno, hay que hacerse. Ahí fue cuando nosotros decidimos venir a Estados Unidos y bueno, y ahí teníamos que desembolsar todo lo que nosotros habíamos preparado. Entonces, nada, creo que fue una preparatoria, eso fue marcar un antes y un después en nuestra personalidad, porque de ahí, con el aprendizaje de Estados Unidos, nosotros nos forjamos y cambiamos nuestra personalidad, creo, un poco. En relación a lo que dijo Emir, digo, ¿no? Esto de... por ahí, y lo que están diciendo ustedes, cuesta el idioma, te cambian un poco los estudios, todo, pero qué lindo como deportista dedicarte al deporte y saber que tenés todas las herramientas, las comodidades, los materiales. Sí, bueno, tal cual, nosotros sabíamos que nuestra única preocupación era el estudio y ir a entrenar, porque bueno, acá teníamos otras prioridades y no muchas veces era el estudio ni salir a entrenar. Teníamos que salir a buscar un mango porque sabía que llegaban los torneos y teníamos que también no podía gastar tanto mi mamá y era difícil. Entonces pensar solamente en estudiar y entrenar fue fantástico. Nosotros lo aprovechamos al máximo y hasta el día de hoy la verdad estamos muy agradecidos por eso. Y superando otros obstáculos, en este caso era el idioma, bueno, una valla más que saltaron y siguen firmes ahí en Estados Unidos. ¿Cómo los ves en el futuro? ¿Cómo los veo? A ver, la idea, no sé si todavía los veo, es seguir el proceso. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Que se Sí. queden allá, hacer
una temporada más, 2, 3 años, buscar y hablar de un futuro ciclo olímpico, que creo que ya se está sintiendo ahora cuando ellos regresen. Buscar las pruebas, buscar los puntajes para clasificar a los Juegos Olímpicos, pero para eso necesitamos muchos niveles de competencia que acá en la Argentina no hay, no tenemos nivel en la Argentina, creo que en Sudamérica es muy poco, muy bajo, para poder buscar esos puntajes. Hacer una base también de estudio más y económica sería como crees lo que me gustaría a mí que hagan, por lo menos 2 añitos más, 3, y después que vengan y dediquen su conocimiento, lo apliquen acá en la Argentina, sigan con otra posibilidad de algunas competencias internacionales, expongan la experiencia acá en la ciudad o en donde se instalen, y que trabajen de lo que estudiaron, de lo que les dio el atletismo, puedan vivir de eso. Claro. Es muy difícil, pero bueno, eso sería como... El anhelo. Claro. Bueno, Emir, Tomás, Germán, bueno, muchísimas gracias ante todo por este tiempo que nos han concedido, que nos han cedido este ratito de sus vacaciones aquí en Chivilcoy antes de volver a Estados Unidos para charlar con nosotros, sí, contarnos un poco de cómo arrancaron, también cómo están en este presente y bueno, ojalá que sea con un mejor futuro, ¿no? Muchas gracias, Germán. Bueno, muchísimas gracias siempre por el espacio, por estar predispuesto y por compartir nuestro deporte y nuestra historia, que la verdad que necesitamos y se tiene que hacer visible para que más chicos se sumen y tengan la posibilidad que tuvimos nosotros, así como ya hay chicos en el club que están encaminados y ojalá podamos conseguirle el mismo futuro o mejor. Tomás, muchas gracias también, es muy amable de compartir, así resumidamente, una partecita de la historia porque da como para seguir charlando mucho más, pero bueno, contar un poquito cómo se sumaron y a partir de esta sumatoria todo lo que se fue consiguiendo, ¿no? Es el famoso el que quiere puede. Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad que contento y gracias a todo el equipo. Emir, muchas gracias y bueno, no solamente que nos alegramos por el presente y ojalá un mejor futuro de ellos, por todo lo que consiguieron en el pasado, vos lo remarcaste, sí, habría que revisar y creo que no vamos a encontrar en los anales de Chivilcoy los logros que ellos obtuvieron para la ciudad, pero también me quedo con el hecho de saber que hay algunos pibes y algunas chicas que van siguiendo los pasos ahí de a poquito, ¿no? Primero agradecerte por el espacio, por la idea de todo el equipo, estuvo buenísimo y que la gente pueda escuchar la historia. La historia es muy amplia. Ellos llegaron, como llegaron muchos más, como tenemos un Julián Faría, una zona del Pórtico, hoy en la actualidad todavía compitiendo. Bueno, hoy los tenemos a ellos, y hay un montón más que han pasado y los que vienen creciendo. Es, como decís vos, son varios. Hoy un Ángel Ortiz, Juanita Fernández, una Clarita Galván, un Julián Gandolfo que vienen en pleno crecimiento y un montón de nuevitos más que están en el proceso. Hay muchos que deciden dejar el proceso, hay otros que llegan y a veces nos falta un montón de cosas como lo económico, el acompañamiento y bueno, hacemos lo que podemos y con mucha pasión. Sí, creo que se lo decía a los chicos recién fuera de aire, ¿no? Argentina sobrevive mucho por los locos como nosotros. Y el factor humano. Sí, que estamos, el factor humano. Estamos en la pista, yo siempre digo, yo me dediqué a estudiar mucho más para poder tener un masajista, hacer coaching, ser entrenador, ser profe, ser todo lo necesario que lo que no tenemos. Muchísimas gracias, felicitaciones, muy amables por haber venido a compartir esta partecita de la historia. Buenísimo, muchas gracias.